que cada uno le dé mayor importancia al otro antes que a sí mismo. Cuando habla del amor, hermano, habla justamente de dar. Y entonces empecé a explicar, hermano, hace algunas semanas respecto a la priorización del amor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debe haber un orden. El asunto, hermano, es que entendemos cuántos bendicen su familia, hermano. Le voy a ayudar que me diga si me escucha. ¿Oye? ¿Sí me escucha? Sí, va, ok. No solo que me gusta gritar, hermano, pero hoy no puedo, así que hoy lo voy a dejar dormir tranquilo. No, mire, pues. Nosotros amamos a nuestra familia y obviamente nos ocupamos, hermano, de demostrar el amor hacia nuestra familia. El asunto es de dónde surge esta temática que el Señor me dio. La sociedad, hermano, el mundo se ha encargado de cambiar las prioridades y poner a la familia por encima de todo. Esta expresión que yo le acabo de decir es muy popular, que la familia está por encima de todo. Y la familia, ¿cuántos aman a su familia, hermano? Pero tiene que haber un orden. Entonces hemos estado hablando al respecto. ¿Y de dónde partimos? De lo que sucede con Elí. Que el Señor le dice: ¿por qué pues tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Pero nos hemos circunscrito, hermano, a esta parte. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Entonces hemos estado enseñando de que hay que honrar a los hijos. Sí, ¿cuánto? No más que a Dios. Hay que amar a la familia. ¿Cuánto? No más que a Dios. El asunto es que el sistema de este mundo se ha encargado, iglesia amada, de cambiar de alguna forma el orden de las prioridades. Y mire que cuando le hablo de amar a Dios, no necesariamente me estoy refiriendo a venir a la iglesia, aunque está implícito. Porque el apóstol Pablo en Corintios dice: no dejando de congregarnos. Pero cuando le hablo de que la familia está, Dios, la familia debe estar, hermano, en segundo lugar, después que Dios, no me refiero solamente a congregarse, porque entonces están los extremos, y los extremos todos son malos. Porque entonces puede ser alguien que se ocupe, un ministro que se ocupe solo de la iglesia y no se ocupe de su familia. Ese no es el orden. Por eso es de que cuando le estoy hablando de que hay un orden, no le digo, cuando le hablo que no más que a Dios, no necesariamente estoy hablando de la iglesia, aunque hay que congregarse. ¿Alguien dice amén, hermano? Qué bueno que vino esta noche, hermano, porque hay que congregarse. Va. Entonces, como le he estado hablando de esto, el orden es esto: más buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando hablamos de primeramente, estuvimos explicando que la palabra que se utiliza ahí es la palabra proton, y que es primero en lugar. Qué rico es ese té, mi amor, gracias. Que es primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden, o primero en importancia. Entonces, hay que amar a la familia, pero el primero en tiempo, ¿quién debe ser? Aló, Dios. El primero en lugar, Dios. El primero en orden, hermano, qué tremendo. El primero en importancia en nuestras casas. Hermano, que descienda sobre nuestra casa un fluir donde el Padre sea el primero, el primado en todo, en tu familia y en tu casa. Alguien lo recibe esta noche. Denle un aplauso a Dios para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Mire esto: en primer lugar, antes que nada. Al principio, más temprano, que es prioridad, y primero en influencia. Mire qué tremendo, porque
¿quién debe ser el primero en influencia en nuestra casa? Dios. Perdón, nada de que a mí así me enseñaron. No. El primero en influencia debe ser el Padre a través del Espíritu Santo, haciendo una renovación en nosotros. Entonces, le he estado hablando de esto, solo para tener un breve repaso. Y el día jueves anterior, le enseñé, hermano, Lucas capítulo 9, versos 59 y 61. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero. Siento que me quedé sin sonido aquí. Hijo, es que tal vez yo no me escucho, por favor. 2. Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. 61. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Entonces expliqué la semana anterior que uno de los el obstáculo con que esta persona, la de esos 59, se encuentra, es que su limitante para seguir al Señor eran sus padres. Te va la carga. Hay que honrar a los padres. ¿Cuánto? No más que a Dios. Bendice a tus papitos. Amén, hermano. Ya pasó el día de la madre. Las bendecimos, ¿verdad, hermano? Comimos rico, hubo juegos, hermano. Ahorita en junio, aunque sea nosotros vamos a cocinar, hermano, no tenga pena. No. El otro bravo, ¿va? Hay que honrar a la mamita y al papito. ¿Cuánto? No más que a Dios. Mire, toda vez nosotros entendamos ese principio, de alguna forma las promesas de Dios se van a ir cumpliendo en nosotros. Entonces, me quiero ir entonces acá, que fue donde nos quedamos. Ahora sí llegamos, Señor bendito. Bueno, estos círculos, hermano, que usted ve allí, son como anillos que se van expandiendo, digamos, de tal forma que nos van a ir dando la referencia de cuál, basado en la palabra, debe ser la priorización del amor de aquel que ya conoció a Jesús. Entonces, primero, ¿quién? Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la priorización del amor? Primero, hermano, primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Usted va mañana a su trabajo. Primero Dios, entonces le va a ir bien. Vamos a un proceso. Si Dios va adelante, no. Mire, pues, es que a veces solo lo manejamos como una frase, como Dios te bendiga. Pero cuando uno dice, va a ir a trabajar mañana, primero Dios, ¿qué está diciendo? Cuando usted le dice a alguien, primero Dios, ¿qué está diciendo? Fíjate, mi amor, es cierto. Mi esposa dice, uno relaciona como, le digo yo, hermano, vaya a trabajar mañana, primero Dios. Entonces mi esposa dice, si Dios lo permite, generalmente con esa frase que mi esposa dice, lo relaciona a uno. Pero no es así. O sea, está bien, si Dios lo permite, porque si el Señor no permite, ¿qué va, hermano? Lo que le quiero decir es, primero Dios, ¿qué es? Si Dios va primero, pues, si Dios va delante de nosotros, si Dios es por nosotros. Entonces, hermano,
primero Dios, te va a ir bien. En otras palabras, si Dios va delante de ti, si Dios es el centro de tu casa, te va a ir bien. La bendición te va a visitar constantemente. Alguien que lo reciba esta noche, denle un aplauso al Señor para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, primero Dios. Ahora ya sabe entonces. Cuando le diga, ¿va a venir el culto mañana? Algunos, a ver qué dice Dios, dicen algunos, de verdad, son tremendos, hermano. Son bandidos, hermano. Pero cuando decimos primero, mira, hermano, primero Dios nos va a ir bien mañana. Los que están enfermos, primeramente Dios, amanezcamos mejor mañana en el nombre del Señor. Va. Pero aquí estamos hablando entonces del individuo, no de la familia, sino que de aquel que ya creyó, que conoce, ahí está ahí. Gracias. De aquel que ya creyó. Estamos hablando, hermano, de cuál debe ser su orden de priorizar el amor. Primero Dios y luego uno mismo. Porque amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo en la medida de que se ama al prójimo. De lo que uno mismo se ama. Pero hay gente que ni él mismo se ama. Se cae mal. No, ya es tampoco, ¿verdad, mano? Pero se mira en el espejo y dice, tan feo, dice. Tiene razón, pero no se caiga mal, ¿verdad? No lo estoy molestando. Entonces, oiga pues, hermano, vayamos con esto. Ya expliqué estos versos respecto a Dios, ya los di. A uno mismo, ahorita le quiero dar un par, pero luego el círculo concéntrico sería el cónyuge. Entonces, fíjese cómo es de tremendo. Porque de la persona, del varón o la mujer, su prójimo más cercano es su cónyuge. ¿En qué me baso? Descendía un hombre de Jericó a Jerusalén. En el camino le encontraron unos ladrones, le robaron, lo golpearon, Jesús hablando. Y entonces le dice, pasó un samaritano y este lo curó y todo. Y entonces dice, ¿quién fue el prójimo de el que golpearon? Y entonces dice aquel, el que le hizo bien. Ve tú y haz lo mismo. ¿Quién es el prójimo de uno? El que le hace bien. Eso tengo que enseñárselo, fíjese. Miremoslo. De todos modos no va a terminar hoy, entonces ¿para qué corremos, verdad, man? Esto es como aquel que ya va tarde y piensa que si corre va a llegar temprano, ¿verdad, man? Entonces mejor no. Si hay uno que 7:30 va y dice, si corro llego a las 20, dice. Entonces mejor déjenme ver acá. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su cabalgadura lo llevó a su mesón y lo cuidó. Al día siguiente sacando 2 denarios. 36. Por favor ponga atención. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, ¿quién? El que tuvo misericordia. ¿Quién fue ese? El samaritano. Entonces, ¿quién es el prójimo de uno? El que le hace bien. Entonces, basado perdone, porque mucha gente dice, no, el prójimo es aquel que no conozco. Sí, pero no es la enseñanza que da esto. Porque lo primero que tenemos que aprender a hacer es pagar bien por bien. Pero hay gente que recibe bien y paga mal. Espérenme, si no podemos pagar bien con bien, ¿cómo pretendemos pagar mal? Perdón, ¿cómo pretendemos pagar bien por mal? Si aquel que le hizo misericordia a uno no puede ser condescendiente y hacerle misericordia, imagínense aquel que lo dañó a uno. El ejercicio es bien importante, hermano. Entonces,
El cónyuge es el prójimo más cercano, más inmediato. ¿Y cómo dice que hay que amar al prójimo? Qué tremendo, ¿ah? Imagínense que se cae mal a sí mismo. Le cae mal a la señora, hermano. A ver, mire, hermano, Señor bendito. Solo le vamos a mostrar esto. Ese sería el otro círculo. Los hijos. Le puse 3 y 3 porque estamos en Guate. Habíamos estado allá en Estados Unidos solo uno y un chucho. Pero aquí por algo, ¿verdad, man? Ese es el orden de la priorización del amor. Primero Dios, luego uno mismo, luego el cónyuge y luego los hijos. Pero generalmente se le manifiesta más el amor a los hijos que al cónyuge, aunque sea al. Esto es tremendo, hermano. Porque el orden básicamente sería de aquí hacia afuera. Pero nosotros empezando por el que le habla, generalmente en esta operación omitimos esto y priorizamos el amor así. Mire, pues no le quiero caer mal. Ya me cayó, dice alguno, ¿verdad, man? Pero es que sabe que es lo primero que le dicen a Ezequías antes de morir: ordena tu casa. Entonces podríamos usted y yo tener un desorden en esa priorización. Entonces hoy el Padre, como el Padre nos ama, cuando dicen amén, hermano, hoy nos dice: ordenemos nuestra casa, que venga el Espíritu Santo para que nos enseñe, alguien que lo reciba esta noche en el nombre del Señor. Vale. Entonces sería Dios, uno mismo, el cónyuge, los hijos, que sería el hogar, un hogar conformado. Luego, los padres. Qué tremendo, ¿va? Porque ahí me metería a otro callejón de los tunazos. Porque entonces ya aquí, ya en este círculo estamos hablando de que esta figura viene a ser la familia política de esta. Entonces, si nosotros no tenemos definido bien este orden, terminamos dándole prioridad a esta figura, no se mira, a esta antes que a esta. Entonces la proyección del amor ya no es aquí, miren, sino que es aquí, ¿ven? Y empiezan los clavos. ¿Aló? ¿Sí se oye? Fíjense que ese silencio es un buen amén. Y este sería el otro, los hermanos biológicos. Y luego se va expandiendo, porque están los tíos, los primos, las tías, hermano, la familia espiritual, se va expandiendo. Pero por lo menos lo básico de aprender sería este orden. Entonces el orden sería este: Dios, uno mismo, el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos. Ahora, mire, pues, solo quiero tal vez detenerme. Esto que estoy enseñando no es la escuela de Wilson, no. Por lo menos respecto a Dios y a uno mismo, ya le di citas bíblicas. Amén, hermano. Va, ya le di citas bíblicas. Entonces, démosle. Hay que amarse, espérenme, hay que amarse a uno mismo. Y en esa medida de que uno se ama, como estamos hablando de pareja, de familia,
en la medida que uno se ama, ama al cónyuge. ¿Va conmigo esta noche? Va, ok. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuánto nos amamos? Entonces dice el apóstol Pablo, por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Entonces uno va a amar a su cónyuge en la medida que uno se ame. En el concepto de sí mismo que tenga, en esa medida debe ser amor al cónyuge. Ahora, aquí el punto es que el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. El asunto es que alguien que tiene concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, va a tratar a su cónyuge con menosprecio. Porque va a decir, no hombre, si yo me casé con vos, favor te hice. Ah, ¿cómo no? Quería arreglar a la familia, dice. No, mire, perdone. ¿Se acuerda que hace una semana, qué le dice el Cana a su mujer, a Ana, por los hijos? Hermano, es que ese, perdón, señor, perdón. Pero es que ese tipo sea tremendo, hermano. Ana llorando porque no podía tener hijos. Y Anita, no, ¿qué te falta, mamita? Así le hizo. No te soy yo mejor que 10 hijos, le dice el bandido, hermano. Espérame, ¿cómo tenía su concepto este? No, perdón, hermano. Mire, trato de trasladárselo con gracia, que el Señor me ayude, pero el concepto que tenía este varón, fíjese pues, el concepto que el Cana tenía de sí mismo no le permitía ver la necesidad que su cónyuge tenía. Porque tenía hijos el Cana, sí, con Penina. ¿Qué novela es esa? Dice, va, no la palabra. Primera de Samuel, hermano. Pero el concepto que el Cana tenía de sí mismo era, no hombre, ¿qué más querés de estar conmigo, Anita? El asunto es que dependiendo del concepto que cada uno tenga de sí mismo, así va a tratar a su cónyuge. Es por eso que vemos parejas que se tratan con menosprecio o menosprecian a la familia o procedencia de su cónyuge. Y esto no es nuevo. Moisés dice que era guapo, hermano. Voltea a ver que está la par suya. Así no era, era guapo. Era guapo, dice que era hermoso, hermano. Y se casa con una mujer de Cus, la mujer Cusita. Dice que era morena. Y aparte de ello, dice que ella pertenecía a un pueblo que generalmente era de los pueblos más menospreciados de esa época. Entonces, cuando Miriam y Aarón ven que se casó con la mujer Cusita, dicen, ese, en lugar de arreglar la familia. Pero eso es solo en la familia de Moisés pasado. Mire cómo es importante la precisión del amor. Y alguien que tiene menor concepto que el que debe tener, por favor escuche esto, están los dos extremos. El Cana, que lo que dice es, yo te soy mejor que 10 hijos. Un concepto altísimo, fuera de lugar. Y están aquellos que el concepto que tienen de sí mismo es tan pobre que soportan maltratos físicos de su cónyuge porque creen que es lo que deben recibir. ¿Sí se escucha? Por eso, mire, hermano,
A nuestras hijas hay que enseñarles, hermano, que deben de ser tratadas con respeto, con amor. Cuando dicen amén, hermano, con honra. No ven cualquier filisteo, hermano, a quererlas dañar. Y los muchachos también, hermano, porque también hay mujercitas que son bandidas, hombre. Ay, Dios. Padre, pon guardas en mi boca, por favor, Señor. Pero ese es el problema. Uno en Cana, que el concepto de sí mismo era tan alto que no le permitía ver la necesidad que Ana estaba viviendo. Y puede estar por en el otro extremo, hermano, aquel que tiene un concepto tan bajo que lo que dice es, bueno, este cónyuge me tocó, pues de plano, me pega, pero dice que me quiere, cáigame bien, hombre. Hermano, lo voy a decir claro, no tolere violencia física, ni verbal, ni emocional en su casa. ¿Alguien dice amén, hermano? A ese yugo no nos llamó el Señor. Al hermano me preocupa que no haya amenes. Espero que esté durmiendo. No. Sí, porque si no me dice amén, está durmiendo, pues está bueno. Pero si no me dice amén, lo que digo yo es, pues chica, está seria la cosa. En nuestra casa no debe haber violencia física, hermano. Ay, hermano, Señor, ven. No, pero no viene a sacar amenes. ¿Por qué? Porque entonces, en la medida que te amas, si el concepto es muy bajo, perdón, cualquier cosa es suficiente. Es lo que se merece, según el concepto. Por eso, miren, nosotros hemos enseñado a las jovencitas. Les decimos, mis hijas que están en una edad de tener ya una relación, porque están 18, 20 años, hermano, y pues obviamente están en ese proceso. Nosotros les decimos, compartan su vida con alguien que les sume. Lo van a decir así, pero un patojo que le diga a una de nuestras patojas, ay no, hombre, no hagas tareas de la universidad, venite, este es un haraganazo, hermano. ¿Le está sumando? No, la está desviando, hermano, de su objetivo. Lo mismo ustedes, patojos. Soy una muchachita que le dice, porque le digo que es que hay bandidas también, hermano. Muchachita que le dice, venid, no hagas tareas ni colocho, y es más que el pastor, hermano. No le está sumando. Y en la medida que no se tiene el concepto, el que debe de tener, así se va a desarrollar el amor hasta el cónyuge. Ok. Entonces, primero, el amor a Dios y luego uno mismo. Luego, el cónyuge. Efesios 5, 25 y 31. Este sería el siguiente anillo. Primer anillo, Dios. Segundo anillo, uno mismo. Tercer anillo, prójimo, que sea el cónyuge. Y aquí me quiero referir al cónyuge. El siguiente anillo es este, en el que se prioriza el amor, es hacia el cónyuge en ambas vías. Maridos, amad a vuestra mujer. Yo le quito ahí la S porque si no se puede malentender, ¿verdad? Sí, porque amar a vuestras mujeres, dice ese pastor, si me llega, ese me cae bien, va a decir. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero miren lo que dice 31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, la palabra que se utiliza acá para unir es la palabra proscolao, griego 43-47. Y entonces mire cómo es el orden hacia el cónyuge: pegarse, adherir, unir, estar unido a, unirse,
estrechamente, pero hay matrimonios que a ni les gusta andar juntos. ¿Aló? El problema es que en la actualidad las familias externan su amor a los hijos antes que al cónyuge. Este no es el orden. El orden, hermano, y en el original lo dice de esta forma: estar unido a, unirse estrechamente. Al final del camino, hermano, si el Señor por alguna razón tardara en su venida, pues nuestros hijos se van a casar o se van a ir a vivir solos, hermano, y se va a quedar con su cónyuge. Padre bendito, que venga Cristo, dice alguno, ¿verdad, hermano? Mire, ahora mire qué bonito está esta, la Kadosh. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá, wow, con su esposa, y los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Voy avanzando, tengo 10 minutos, así que quiero llegar a esto. En Génesis 2:24, cuando el Señor, hermano, forma a Adán y a Eva, dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Uno lo lee en mal, que dice: por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, ¿verdad? Pero no, dice por, por tanto, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, mire, la palabra que se utiliza aquí para unir es distinta a la que se utiliza en el griego. Es la palabra dabak y es adherirse, agarrar por persecución, dice, hermano. Ahí donde va uno, ahí va el otro, hermano. No que en escondidas se sale para que no la mire para dónde agarra, hermano. Ay, Señor. Estar pegado, ligado, ligar, dice, pegarse, mantenerse ligado, intimidad, ser fiel. Mire, ser fielmente a, mire este concepto, perseguir de cerca. Esa debe ser la relación, digamos, de entre cónyuge. Cantaba aquel pues, y ahí juntitos los dos. Porque dice perseguir de cerca, hermano. Cuando estaba enamorando a su cónyuge, hermano, si llovía no la iba a ver, hermano. Puro Shrek, pasé ríos, batallas, dragones, decía, y no importaba, hermano. Ya me dijo Fiona, dice una hermana, ¿verdad? No, 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 no. No, ese ejemplo no estuvo muy bueno, que para usted era la princesita Sofía. Entonces, cuando estás en ese proceso de enamoramiento, hermano, bueno, que en nuestros tiempos no había la comunicación que hay ahora, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, hasta para enamorar, ¿verdad? Este concepto nos da un panorama amplio de lo que debe ser la relación conyugal. Solitos, hermano. Ay, no, Señor, ayúdame. Dice, mejor que venga el Señor. Dice, no, no, no. Mire, pues, la priorización del amor es esta. Dice, seguir fielmente a, perseguir de cerca. Lealtad, hermano, sin importar. Vuelvo a la carga. Cuando recién empezamos nuestra relación, hermano, con una fidelidad, hermano, que no tenía ojos para nadie más. Mire, pues,
La pareja de recién enamorados, ¿qué buscan? ¿Estar entre un montón de gente? Ah, no sé, pastor, yo esas cosas de la carne no sé. No sé así. Ah, ¿usted qué buscaba? No, por eso cantaba pues, aquel pues, ahí juntitos los dos, cerquita, a mí hasta cristiano, cerquita de Dios, dice. No, que ahora, hermano, en la guagua se siente el olor de tu perfume, hermano, Señor bendito. El problema es que déjeme decir así, esta adhesión la manifestamos más a veces hacia nuestros hijos que al cónyuge, y no es el orden. Bueno, 5 minutos. Ahorita ya se me calentó la garganta. No, ¿para qué dice usted, hermano? Bueno, entonces, primer círculo. Dijimos, hermano, que primero, ¿quién es, hermano? Dios. Va, examen rápido, así, corto. Ya voy a terminar. Siguiente círculo. ¿Cuánto hay que amarse a uno mismo? No más que a Dios. Ok, amén. Pero sí hay que quererse uno, ¿verdad, man? Va. Siguiente círculo, man. El cónyuge. Hay que amar al cónyuge. Hay que orar al cónyuge. ¿Cuánto? Ahora bien, ¿en base a qué medida ama uno al cónyuge? En lo que se ama uno a sí mismo. Entonces, tal vez yo sí quisiera decirte algo esta noche. Si por alguna razón, yo tengo que terminar, en nuestra casita hay cierta clase de menosprecio. A veces, perdón, a veces, hermano, nos la llevamos de que nuestro cónyuge tiene menor capacidad o valor que uno. Para empezar, le voy a decir algo. Usted y yo lo escogimos. Hasta ahora, 20 años después, me da usted esta prédica, pastor. Entonces, vuelvo a la carga. Mire, para que nuestros matrimonios funcionen, nuestras casas funcionen, el único que puede hacer la obra es Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Por eso necesitamos pedirle al Señor. Mire, pues, que yo me pare aquí a explicarle de familia, no quiere decir que yo sea un esposo perfecto, ni un padre perfecto. No, hermano. Tengo seguramente las mismas batallas o peores que las que usted tiene. Pero quiero decirle algo, a pesar de eso, Dios tiene misericordia y me permite servirle y me permite darle esa bendición. Entonces, de lo que he recibido, de eso le doy. Que descienda sobre nuestras casas, hermano, la bendición del Espíritu Santo. Alguien lo recibe, dale un aplauso a Dios esta noche para la gloria de su nombre. Ya no me siento porque si me siento que sigo. Entonces mejor ya no. ¿Cómo terminamos, hermano? Bueno, el siguiente serían los hijos. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del bien. Que Dios bendiga a tus hijos, hermano. Ama a tus hijos. ¿Cuánto? No más que a Dios. Puede ser así atrevido. ¿Cómo va terminando? Así atrevido. No pongamos a nuestros hijos de excusa para no buscar a Dios. Gracias por ese amén, mi amor. No pongamos a nuestros hijos de excusa o de justicia. Excusa se ve muy feo, va. Justificación, que es lo mismo. De justificación para no seguir al Señor, hermano. Esto es tremendo, hermano, porque el orden
hermano, es Dios. Mire esto. ¿Me haces favor de venirte? Mira, ¿cómo estás? Salmo 128:3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Mire, aquí está el orden. ¿A quién menciona primero? Al cónyuge. Qué tremendo, ¿va? Hermano, es que tenía varias cosas que decir. Rapidito, mire pues. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, en nuestra cultura, el responsable de proveer para los hijos, responsable, la mayoría de las mujeres de esta casa trabajan en empresas o tienen su negocio, pero responsable es el varón. Entonces, yo podría ser, que no es mi caso, un excelente predicador, que no lo soy, pero podría ser un excelente predicador, pero si no soy responsable con mi esposa y con mis hijos en la provisión, estoy priorizando mal, no estoy haciendo bien las cosas. Mire, hermano, por eso incluso el tema del llamado a servirle a Dios a tiempo completo es un tema delicado. A menos si el Señor lo manda a uno, ahí sí, hermano. Porque como Él lo manda a uno, ¿quién provee? Él. Pero eso es delicado. No puede uno, hermano. Pues ahí miren, trabajen ustedes. Ya no estudien mucha. Miren qué hacen. Yo me voy a dedicar. También sospechoso. Porque hay una prioridad. Hay una responsabilidad que el padre tiene, hermano, respecto a sus hijos. Y como le dije, que por eso no me quería meter a esto, pero mire, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoleselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y lo despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Le pregunto, con el perdón de Abraham, el padre de la fe, ¿tenía Abraham para darle? ¿Para darle más? Le dio su pachón, ni siquiera topper era, hermano. Un odre con agua. ¿Y qué más le dio? Y un pan, Señor bendito. Por eso hago la carga. Nosotros podríamos ser buenos ministros, buenos servidores del Señor y lo que usted quiera, pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos como padres, como cónyuges delante del Señor. Ok, mire esto. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, sí tenemos la capacidad de fluir en el orden que Dios estableció respecto al amor. ¿Cómo? Ministrados por el Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Tengo que terminar por causa del tiempo. Pero quisiera esta noche tal vez hacer el cierre. Una de las cosas que yo me ministraba cuando estaba viendo esta parte era justamente que a veces, hermano, hemos sido objetos o promotores del menosprecio en nuestras casas, sea por tener nosotros un concepto muy alto de nosotros o por tener un concepto muy bajo. Y esto ha sido puerta para que haya maltratos físicos, verbales, emocionales. Dios nos quiera estar libres de toda esa contaminación. Entonces, como no se trata de exponer a nadie, sino de que seamos ministrados por el Espíritu Santo, el que necesita esta administración, ahí en su lugar diga: Señor, yo necesito que esa operación preciosa venga sobre mi vida.
Adoremos un momentito. Espíritu Santo, que este sea el orden, que aprendamos a fluir. Eso es, que aprendamos a fluir en el orden. Sobre tu vida. Quiero orar por aquellos que los menospreciaron. Tal vez el cónyuge de quien te enamoraste, tu esposo, tu esposa. Posiblemente en una ignorancia dijo palabras que te hirieron, que te condicionaron. Esta noche el Espíritu Santo hace una operación de renuevo en tu casa, en tu familia. Tu corazón. Manifestando en tu casa, todo aquello que te puede estar condicionando, Hijo de Dios, que venga sobre nuestras vidas el Espíritu Santo, que nos enseñe, por amarme a mí, que nos enseñe aquello que debemos hacer. Cuán grande amor, El orden en el que debemos fluir. Moriste por
Que descienda sobre tu casa el fluir. Hay un ambiente extraordinario. Que descienda sobre nuestras casas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inundando los ambientes de tu casa. Todo menosprecio, todo maltrato verbal, toda palabra de desprecio que pudo haberte condicionado. Y aún si hay violencia física en alguna de nuestras casas, se ha reprendido en el nombre de Jesús. Toda potestad que esté promoviendo la agresión física en tu casa, sé libre de toda cadena de menosprecio. Sé libre de toda condicionante. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y Él va a ordenar tu casa. Y aquello que tú no puedes hacer en tu casa, el Señor lo va a hacer. Sírvele a Dios con amor. Búscalo, enamórate de Él. Si estás orando por tu cónyuge, si estás clamando por tu cónyuge, pon a Dios primero. Él es poderoso para hacer una restauración completa de tu casa. Él es poderoso para hacer una restauración plena en tu casa, en tu familia. Ahí en tu lugar, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia representada, cada casa representada. Esta noche reciba una administración de bendición. Todo varón o toda mujer que ha sido condicionado en su pensamiento, y aún si hay cosas en el corazón de tiempo pasado, hoy el Señor te quiere enviar con libertad. Si hay hijos, hay niños, niñas, jovencitos, adolescentes que fueron condicionados por un evento, el tiempo de restauración que Dios trae para tu familia es pleno. Todo aquello que tú no puedes solucionar, solventar, el Padre es poderoso. Señor, estoy levantando oración por las familias que están hoy acá y las que están en la transmisión. Padre, en el nombre precioso de Jesús, toda necesidad en tu casa, recíbela en tu lugar. Toda necesidad en tu casa. El que tiene necesidad de paz en su casa, que descienda. El que tiene necesidad de reposo en su casa, que descienda un manto de reposo. El que tenga necesidad de salud, de sanidad, que descienda. El que tenga necesidad financiera, que venga la provisión. El que tenga necesidad de una situación emocional, almática, en el nombre de Jesús, Dios está empezando un proceso de restauración de tu familia. Pero es importante que te mantengas firme buscando al Señor. Amado Dios, esta noche nuevamente oramos por las peticiones, por la salud de Isaías, Señor, por la salud, Padre de la gloria, de nuestra hermana Delia. Que pongas tu mano de sanidad. Por la salud de nuestra hermana Juanita, guárdala. Que esta noche pueda descansar, Señor, dormir, Padre de la gloria, reposar confiados. Estoy enviando, Señor, esta congregación que nos has dado a pastorear con bendición. Gracias por permitirnos fluir en tu palabra. Que un manto de paz descienda sobre tu casa y sobre tu familia. Bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, todo lo que vamos a desarrollar mañana, si tú nos lo permites, Señor. Bendícelo. Permítenos, Padre, tener buenos negocios mañana, buen trabajo, Padre, buena producción en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Guarda a nuestros hijos en los colegios, en las escuelas, en las universidades, Padre, cúbrelos.
suplicamos que bendiga nuestras vidas. Llévanos en paz y llévanos en bendición. En el nombre maravilloso del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta noche.